Papá sustituyó a mi madre casándose con su novia y me echó de casa después de que le dijera que saliera de nuestras vidas. Mi madre era mi mundo. Recuerdo que leía libros, veía documentales y hacía viajes por carretera con ella. Nos hacía galletas a mi hermana y a mí cuando estábamos enfermas. Ella y papá nos llevaban de excursión cada 2 semanas. Aún la echo de menos. Cuando tenía 11 años, falleció en un accidente de tráfico. Fue el año más duro de mi vida y no se ha hecho más fácil. 2 años después de su muerte, mi padre empezó a salir con una mujer llamada Nicole y en 4 años más tarde se van a casar. Nicole es más joven que mi padre. Después de salir con Nicole, vi a mi padre volver a ser un caparazón, pero se convirtió en algo más. Nicole devolvió la aventura a su vida, pero a menudo hacían viajes complicados y salían de noche con frecuencia. Durante todo esto, me sentí abandonada. Poco a poco, mi padre dejó de llevarnos a mi hermana y a mí a nuestras excursiones semanales. Empezó a hablar cada vez menos por teléfono e incluso una vez se olvidó del cumpleaños de mi madre. Cuando ella llegó a nuestras vidas, empecé a perder a mi padre. Simplemente ya no estaba ahí. Una vez, cuando mi hermana y yo estábamos solas en casa, ella se cayó por las escaleras y se hizo un corte enorme en la frente. Estaba claro que necesitaba puntos, así que llamé a mi padre. Nicole contestó inmediatamente y le dije que le diera el teléfono a mi padre. Se negó diciendo que estaba ocupado y, antes de que pudiera decir nada más, cortó la llamada. Vergonzosamente, tuve que pedirle a la vecina que nos llevara a urgencias, donde mi padre se reunió con nosotros más tarde. En un momento dado, esta mujer quitó la foto de mi madre de la chimenea para poner una foto de ella y mi padre de su viaje a Washington. Lo que más me impactó fue cuando hizo que mi padre se olvidara del cumpleaños de mi madre. Todos los años, mi hermana y yo íbamos con nuestro padre a visitar a mi madre el día de su cumpleaños. Era una tradición anual incluso antes de que Nicole llegara a nuestras vidas. Nicole y mi padre se fueron de viaje a Florida, y se supone que volveríamos 3 días antes del cumpleaños de mi madre. Pero como esta mujer está mareada, mi padre decidió dividir el viaje de vuelta en pequeños intervalos para hacérselo más fácil. Por eso, acabó perdiéndose nuestro viaje anual. Ni siquiera nos llamó. Ni siquiera una semana después, mi padre se atreve a contarnos una sorpresa emocionante. Nicole está embarazada. Me enfado y le digo a mi padre que tienes que dejarla embarazada cuando ni siquiera puedes estar aquí con nosotros. Luego miro a Nicole y le digo que es una basura asquerosa y que salga de nuestras vidas. Mi padre se enfada y me grita que me vaya a mi habitación. Más tarde, mi abuelo vino inesperadamente a recogerme. Mi padre no me hizo ni puñetero caso cuando me fui. Ni siquiera me miró. Han pasado 2 días y sigo con mis abuelos. Me avergüenzo de lo que dije, pero no siento ningún remordimiento abrumador. Ida Edith, cuando vi lo profundo que era el corte, llamé inmediatamente a mi padre. En ese momento estaba en casa de Nicole. Cuando llamé, Nicole contestó. Me saludó. Dije que mi hermana está sangrando. ¿Puedes pasarle el teléfono a papá? Dijo que papá estaba ocupado. No puedo e inmediatamente desconectó el teléfono. Luego me fui a buscar a mi vecina. He decidido ponerme en contacto con mi abuelo materno mañana. Ya os contaré cómo va. Comentarios donde OP ha respondido. No has dicho tu edad, pero espero que puedas mudarte pronto. Te lo agradezco. Tengo 17 años y también he hablado con los orientadores del colegio. Nadie está dispuesto a ayudarme. He intentado hablar con mi padre sobre cómo me siento mucho antes de mi arrebato, pero siempre acaba con que pasó hace años. Es hora de seguir adelante. Ni siquiera sé qué significa eso. Mi hermana tampoco puede conseguir ayuda, así que estoy tratando de existir pacíficamente por ella. Tengo 17 años, mi hermana 13, mi padre 44 y Nicole 34. ¿Nicole ha intentado conectarse alguna vez? Me quedé sin caracteres en el post original, pero esa es la cuestión. Nicole nunca ha hecho ningún esfuerzo por hablar con nosotros, aparte de cuando salimos a cenas familiares o cuando estamos en fiestas. Incluso entonces, las conversaciones siempre giran en torno a ella. Mi padre la invitaba a nuestras excursiones al principio de su relación, pero a ella no le gustaba estar al aire libre. Y con el tiempo mi padre dejó de llevarnos de excursión aunque se lo pidiéramos.
Nicole hace cerámica de vez en cuando y la he invitado a mis eventos de la Sociedad de Honor de Arte, pero siempre ha declinado. Hemos hecho todo lo posible por conocerla, pero solo parece interesada en hablar con mi padre. No lo entiende. Nosotros también formamos parte de su vida. Los abuelos y su papel en esto. No toqué este tema antes, pero actualmente vivo con mis abuelos paternos. Viven más cerca de nosotros que mi abuelo materno. También intenté hablar con mis abuelos paternos, pero también fue una conversación muy vaga. No quiere decir que a veces no ayudara, pero está claro que justificaban las acciones de mi padre en cada oportunidad en lugar de escucharme. No quiero vivir así. Odio guardar rencor, pero no puedo evitarlo. Le he preguntado a mi padre por la terapia, pero no cree en ese tipo de apoyo. Esta mañana les he preguntado a mis abuelos paternos si podía pasar acción de gracias en casa de mi abuelo materno, pero se han negado. Y eso es otra cosa. No puedo escapar de la situación ni de los malos sentimientos aunque quisiera. Si papá y Nicole vendrán para acción de gracias tendré que sentarme allí a hacer terapia. Quiero terapia de duelo principalmente, pero incluso solo ayuda para trabajar mi resentimiento hacia mi papá y Nicole es suficiente. No quiero irme a la cama llorando cada 2 noches. No quiero sentir odio. Solo quiero estar mentalmente en paz. Mi padre no cree en la terapia ni en el asesoramiento. No sé qué le hizo tener esa opinión, pero nos ha dificultado a mi hermana y a mí buscar ayuda. He hablado en secreto con consejeros escolares, mis abuelos paternos, mi padre, mi tía, la hermana de papá, pero nunca es una conversación productiva. La única persona que más me ha ayudado ha sido mi abuelo materno, pero apenas nos dejan verle. He expresado tranquilamente cómo me sentía a mi padre en múltiples ocasiones. Dijiste que hablarías con tu orientador escolar. ¿Qué te dicen? No pueden indicarme un recurso sin el consentimiento de mi padre. Las conversaciones suelen terminar con que siga hablando con mi padre. No espero que tengan una solución para cada situación, pero estaría bien que me escucharan plenamente. También tengo que censurar algunos detalles cuando hablo con ellos porque en el pasado enviaron a un agente de policía a mi casa. Mi padre se enfadó por esa situación y no quiero que se enfade conmigo. En cuanto a la terapia, mi padre no cree en la terapia ni en el asesoramiento, así que tengo pocas opciones. Más sobre la visita de la policía. Cuando hablé con el orientador del colegio, le conté que cuando mi padre y Nicole estaban de viaje en el extranjero, nos dejó a mí y a mi hermana solas en casa durante 3 días y se olvidó de dejarnos dinero para comprar comida. A causa de esto, enviaron a un agente de policía a nuestra casa para ver cómo estábamos, y mi padre se enfadó porque yo compartía información familiar con extraños. En otra ocasión se olvidó de recoger a mi hermana del entrenamiento de natación durante 1 hora más o menos. Mi padre recibió una llamada del lugar de natación y me dijo que caminara 30 minutos y fuera a buscar a mi hermana. En cuanto a los sentimientos, siento que mi mente está un poco más ligera y mi corazón no se siente tan pesado como antes. Me ayudó un poco a procesar mis emociones. Tal vez tengas que contarle al orientador escolar lo que te ocurre. En cualquier caso, me lo he planteado, pero al fin y al cabo mi hermana y yo seguimos necesitando a nuestro padre. Nos mantiene económicamente y seguimos viviendo en su casa. Tiene el control de nuestros fondos para la universidad, así que lo último que quiero es ponerlo en peligro. Además, mi hermana aún es joven y sé que todavía lo necesita. Incluso si él no está emocionalmente disponible. No quiero que eso le sea arrebatado potencialmente. Actualización. He llamado a mi abuelo materno cuando todos aún dormían. Terminó siendo una llamada de 2 horas. Básicamente le mencioné todo lo que he dicho aquí y cómo quiero vivir con él si es posible. Me dijo que por mucho que quiera que me vaya de allí, que no puede hacer mucho sin la aprobación de mi padre. Le insinué un enfoque legal, pero dijo que no podría vernos si llegaba tan lejos. Mi abuelo también compartió nueva información sobre mi padre. Según él, cuando yo tenía 14 años y mi hermana 10, mi padre nos dejó en la granja de mi abuelo porque él y Nicole iban a volar fuera. Un día después de su regreso, mi abuelo nos dejó en casa. Todavía estábamos durmiendo en el coche del abuelo cuando ocurrió este calvario, pero cuando mi abuelo llamó a la puerta, mi padre abrió la puerta borracho. Por lo poco que pudo ver. Mi abuelo vio que la casa estaba hecha un desastre. Le dijo a mi padre que nos traería de vuelta al día siguiente. Cuando mi padre se recuperó, nos fuimos a casa del abuelo.
A la mañana siguiente, mi abuelo recibió una llamada de mi padre amenazándole con la policía si no nos traía de vuelta inmediatamente. Mi abuelo mencionó que hablaría con mis abuelos paternos para ver si se podía hacer algo con nuestra situación. Actualización 1. Hola a todos, ha pasado tiempo. Realmente quiero daros las gracias a todos por vuestras perspectivas y consejos. Solo quería dar una actualización con respecto a la cena de Acción de Gracias. Cuando llegaron mi padre y Nicole, les pregunté si podía hablar con los dos. Mi padre dijo que no quería hablar y se fue al salón. Nicole seguía junto a la puerta, así que le pedí disculpas por haberla insultado. Me contestó que tenía que irse y se fue al salón. En general, seguía pareciendo legítimamente enfadada conmigo. La cena fue incómoda porque mi abuelo intentaba que mi padre y yo habláramos, pero él no se molestaba. Después de cenar, le pedí disculpas de nuevo. Me ignoró y se dirigió directamente a Nicole. Yo aún no estaba segura de si volvería con él o no, así que empaqué todo por si acaso. Cuando se disponía a marcharse, le pregunté si podía volver a casa. Dijo que Nicole no se sentía cómoda teniéndome en casa, a pesar de que ya habían pasado unos días desde el incidente. Me pasé toda la noche llorando por teléfono con mi hermana, la terapia y la situación en la que vivía. Después de tener mi llamada con mi abuelo materno, llamó a mis abuelos paternos un par de días más tarde para discutir mi situación. Escuché la llamada entre ellos. Mi abuelo materno expresó que estaba preocupado por mí, especialmente por mi estado mental, y preguntó a mis abuelos paternos si estaban dispuestos a hablar con mi padre sobre la posibilidad de llevarme a terapia. Mis abuelos dijeron que estarían dispuestos a llevarme al grupo de apoyo mental de su iglesia o a hablar con su líder religioso especializado en terapia para el duelo. Mi abuelo se opuso a la idea y mencionó la necesidad de ayuda más profesional, pero ellos no se mostraron receptivos a la idea. Los tres también tuvieron una acalorada conversación sobre mi forma de vivir. Mi abuelo dijo que era ridículo que un hombre adulto echara a su hija y que era vergonzoso que mis abuelos paternos no se esforzaran por ayudarme a volver a casa. Eso fue todo lo que oí con respecto a la conversación. Ahora mi abuelo ha empezado a llevarme a sesiones privadas semanales con el líder de Fight. No estoy del todo contenta con el acuerdo, pero me ha ayudado a empezar a procesar mi duelo de una forma más sana. Además, sigo viviendo con mis abuelos. Me he disculpado una y otra vez por mensaje de texto con mi padre y a través de mis abuelos, pero él no ha respondido. Mi abuelo materno ha llamado a mi padre muchas veces, pero mi padre lo ha bloqueado. Estoy contemplando contarle a mi consejero escolar el próximo semestre todos los detalles con respecto a mi papá y no omitir nada para protegerlo. Tampoco me invitaron a la cena de Navidad de mi papá y Nicole, lo cual me dolió, pero estoy empezando a no interesarme en tener una relación con mi papá. No sé si mis sentimientos cambiarán. De una manera retorcida, fue bueno que no me dejara volver a casa con él. El espacio me ha ayudado a centrarme en mí misma. Comentarios donde OP ha respondido: ¿Tu hermana sigue en casa? Me quedé sin caracteres en la actualización, pero mi hermana sigue viviendo con mi padre. Me visita los fines de semana y la he acompañado a casa desde el colegio, así que todavía tengo algo de contacto. Envíale otro mensaje y dile que no lo sientes. Haz que renuncie a su patria potestad y luego ponte en plan tierra quemada. He pensado en esto largo y tendido hasta el punto. Me había consumido mentalmente. He imaginado todos los momentos de venganza y de última palabra, pero una cosa que he reconocido en terapia es lo mucho que mi resentimiento y mi rabia me han estado impidiendo seguir adelante. Ahora solo intento desprenderme emocionalmente de ellos. Tengo toda la intención de involucrar al consejero escolar de mi hermana. Has hecho lo correcto. Gracias. Estoy deseando ir a la universidad y dejar esto atrás con el tiempo. Estoy intentando convencer a mis abuelos de que permitan a mi hermana vivir con ellos a tiempo completo para que tenga algo de paz. ¿Tu padre ha dejado de dejar sola a tu hermana durante días? No ha hecho ningún viaje importante desde finales de noviembre, pero seguro que lo hará para su viaje a California en enero. He preguntado a mis abuelos si podrían dejarla quedarse a dormir durante ese tiempo en el futuro. No puedo vivir con mi abuelo materno porque estoy segura de que mi padre no lo permitiría. Ha amenazado con llamar a la policía en el pasado cuando mi hermana y yo nos quedábamos en casa de mi abuelo. Teniendo en cuenta que mi abuelo y mi padre no se hablan, creo que intentar vivir con él solo conseguirá impedirnos aún más que le veamos. Créanme,
nunca quise acudir a un líder religioso en busca de ayuda mental. Mis abuelos paternos están empeñados en no llevarme a un profesional válido. No creen en él y les preocupa lo que los demás puedan pensar de mí. Si lo hago, puedo conducir yo misma, pero no tengo coche propio. Tampoco quiero mentir a mis abuelos sobre mi paradero si cojo su camión. Es un riesgo demasiado grande para mí. Le he perdido mucho cariño y respeto a mi padre. He dejado de intentar comunicarme. Todavía acabo llorando algunos días, pero cada vez es menos frecuente. La única razón por la que hablaré con él es si se trata de algo relacionado con mi hermana. Nicole tiene 34 años y mi padre 44 años. Espero que esté presente para el bebé. No espero que se arrepienta ni que exprese remordimientos. Mi imagen de él murió en el momento en que me echó. Ya trabajo en un restaurante local, así que espero ahorrar lo suficiente al menos antes del verano. Además, he conseguido entrar en 2 o 3 universidades a partir de RN. Estoy emocionada por ese capítulo. Tiempo para su consejo. Terminé pasando la víspera de Año Nuevo con un par de mis amigos y mi hermana. Un pequeño resquicio de esperanza en todo este rollo. Además, Nicole cocina fatal, así que perderme las Navidades no fue tan malo. No soy religiosa, así que era escéptica sobre el enfoque basado en la fe de la terapia. Es mejor que nada y el líder religioso en realidad se desvía de las razones de raíz religiosa durante las sesiones. Más información. Hola a todos. Me siento abrumada con la cantidad de mensajes, pero quiero decir que no estoy alfabetizada con respecto a las leyes en torno a mi situación con respecto al fondo para la universidad de mi hermana y mía. Mi mamá trabajaba en una pequeña boutique y parte del dinero ganado a través de eso se apartó, mientras que mi papá trabajaba como consultor y sé que él también puso algo de dinero en los fondos. No sé si mi hermana y yo recibimos algún dinero en concepto de prestaciones o alguna herencia monetaria de mi madre después de que ella falleciera. Todavía estoy entendiendo una gran cantidad de información y escribiendo todo primero. Incluso hace poco abrí una cuenta bancaria con la ayuda de mis abuelos, así que ahora no dependeré de él para simples necesidades monetarias. He pensado en la emancipación, pero en menos de un año tendré 18, así que no estoy segura si esa ave vale mi energía dado todo lo demás. Además, gracias por dejar info en los comentarios, sin duda investigaré todo eso. También, sé que es un pequeño porcentaje de personas, pero por favor no me envíen mensajes diciéndome que le haga cosas violentas a mi papá o a Nicole o deseándole daño a su bebé. No necesito eso, ni se lo desearía a nadie. Más comentarios nuevos. Creo que mi mamá y mi papá contribuyeron a un plan 529 para mi hermana y para mí. ¿Cuánto hay en él? ¿O si va a tratar de cambiar el beneficiario a posiblemente el bebé después? Estoy tratando de averiguar ya que mi mamá contribuyó a ella también. Si todavía puedo tener derecho a ese dinero, o si podría recuperar el dinero si él trata de cambiar el beneficiario, me gustaría obtener esta parte como posible, pero una posibilidad que pensé. Además, puede que nos esté ignorando porque le recordamos a mamá o algo así. El líder pone mucho énfasis en la familia, así que está claro que solo está buscando formas indirectas de explicar las acciones de mi padre, pero no reconoce sus malas acciones. Al menos reconoce mis sentimientos y habla de mecanismos sanos para sobrellevar la situación y de cómo gestionar el duelo. El líder de fe nunca estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con ninguno de mis sentimientos. Nueva actualización. Hola. No estaba segura de si todavía se me permitía añadir actualizaciones largas a mi antiguo post, pero quería dar una. Ahora mismo todo es un lío, así que intentaré ser lo más coherente posible. Esto, en retrospectiva, fue un error idiota de mi parte, pero después de programar una reunión con mi consejero, lo mencioné mientras llamaba a mi hermana en la llamada. Nunca mencioné explícitamente mi intención de denunciarlo, pero ella empezó a asustarse y a decirme que no era una buena idea. Acabó llorando en la llamada diciendo que estaría haciendo daño a nuestro padre si le denunciaba. Le dije que no iría a la reunión para ayudarla a calmarse. A pesar de todo, pensaba ir a la reunión con el consejero. Programé la reunión para la segunda semana de enero, mientras mi padre estaba fuera, en California. La noche antes de la reunión, recibí una llamada de mi padre. Me dijo que si quería volver a tener un lugar donde vivir, no le contara mentiras sobre él al consejero. Le dije que nunca lo haría y ahí terminó la llamada. Era la primera vez que hablaba con él en días y nunca me dio ningún indicio de que le hubiera denunciado.
Me di cuenta de que mi hermana debía de haber dicho algo, así que la llamé para hablar. Le pregunté por qué le había contado algo así, y me dijo que él la había llamado para preguntarle qué estaba haciendo yo. Se le escapó y le dijo que yo tenía previsto reunirme con el consejero. Aún así, acabé yendo a la reunión con el consejero y le conté todo lo que estaba pasando. Le dije al consejero que por favor no avisara a mi padre de la reunión y él estuvo de acuerdo. Al final, el consejero me dio 2 o 3 folletos de apoyo a la salud mental y me dijo que se pondría en contacto conmigo. También eludió mis preguntas sobre lo que iba a pasar. Un día después, nada más llegar del colegio, mi abuelo paterno me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que el colegio había llamado a mi padre para concertar una reunión con el orientador. Empezó a gritarme y a enfadarse conmigo diciéndome que si hacía esta mierda, se llevarían a mi hermana y al bebé. También dijo que no me habían educado para mentir y siguió reprendiéndome. Nunca pensé que mi abuelo fuera capaz de ser así, pero me asustó lo enfadado que se puso. También me castigó, así que no puedo conducir ni visitar a amigos durante un par de semanas. No sé qué pasó exactamente en la reunión entre el consejero y mi padre. Por la llamada entre mi abuelo y mi padre, me enteré de que había un agente de policía presente en la reunión y que iban a hacer un control de bienestar. Además, mi padre negó todo lo que le conté al consejero y lo achacó a que yo era rencorosa por haber perdido a mi madre. Después no estaba en un buen estado mental y sigo sin estarlo. La mayoría de las veces llamo a mi amiga y le pido que se quede al teléfono conmigo o me pudro en mi habitación. Además, como castigo, mi abuela dejó de llevarme al líder de la fe, así que esa es mi situación actual.